e como sempre daremos grito de coração, viva Perón. Primer video de la unidad número 5 dedicada al peronismo, y en esta unidad abordaremos este tema con 6 videos en total. Y lo primero que tenemos que decir antes de meternos de lleno a el análisis del peronismo es hacer una serie de declaraciones que son las que están aquí en pantalla. Esto es porque es un tema muy interesante sobre el cual hay muchísimas visiones posibles, muchísimas opiniones, y es un tema muy actual en buena medida y sobre el cual se han hecho muchísimos debates y se ha abordado muchísimo. No podemos aquí explorar todas las posibilidades de un tema tan vasto, tan grande, porque en vez de 6 videos habría unos 25 videos y sería una locura esta unidad. Pero ciertamente para poder hacer un análisis lo más ecuánime posible de un tema tan complejo como el peronismo y también de su contraparte, el antiperonismo, para poder entender estos dos temas de la manera más equilibrada posible, es conveniente hacer estas aclaraciones que voy a explicar en un momento. Estas aclaraciones nos servirán porque volveremos a ellas una y otra vez en los 6 videos de esta unidad y quizás seguramente en los próximos videos de las próximas unidades, porque me parece que en estas breves aclaraciones estamos sentando las bases de un correcto análisis de un tema tan complejo y que admite, como les digo, bastantes visiones posibles. Muy bien, comencemos. Lo primero que hay que decir es que el peronismo tiene una naturaleza más bien camaleónica. Esto es, que va cambiando sus colores según la ocasión, como dice la canción, como pasa con los camaleones, porque el peronismo va cambiando todo el tiempo y cambia sobre todo según cada época. El peronismo no tiene una serie de ideas fijas, una serie de ideologías centrales a las cuales siempre le fue fiel. No, esto no es así. El peronismo tiene muchísimas ideas conviviendo adentro de este movimiento. Detalle, considero que el peronismo es un movimiento y más tarde, más adelante en el video les explicaré por qué. Ahora no, porque ya los voy a confundir demasiado. Quedémonos con esta idea. El peronismo es camaleónico, no tiene una serie o un grupo de ideas a las cuales defiende, sino que hay muchas ideas dentro de ese movimiento y el mismo movimiento, el mismo peronismo ha ido cambiando de ideas según han ido cambiando las épocas. Muchas veces estas ideas que han ido cambiando han sido contradictorias unas con otras y más de una vez los peronistas primero defienden a los trabajadores y luego defienden a las empresas. Primero defienden a las empresas nacionales y después defienden a las empresas extranjeras. Primero defienden un ideal de familia bastante tradicional, bastante conservador y luego defienden otro tipo de ideal de familia totalmente distinto, mucho más abierto, etcétera, etcétera. Por mencionar apenas 3 casos, que son estos de los obreros, los empresarios y el ideal de familia. Pero así como estos casos hay muchísimos más en los cuales el peronismo contiene dentro de sus filas a personas con ideas totalmente distintas sobre qué hacer y qué no hacer con la política, con la economía, con la sociedad, con la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimas contradicciones dentro del peronismo. Sinceramente vamos a explorar algunas aquí, pero hay muchísimas. ¿Por qué quiero enfatizar y por qué me detengo tanto con esta idea de el camaleonismo o esta capacidad de gran flexibilidad ideológica y adaptativa del peronismo? Porque muchas veces se ha entendido, y de hecho hoy en día si ven las redes sociales, mucha gente piensa que los peronistas siempre han sido iguales y no, todo lo contrario, los peronistas siempre han sido distintos y van a seguir siendo distintos. Los peronistas cambian todo el tiempo porque así, y paso a esta frase, así se los dicta la realidad. Perón tenía una frase que era: la única verdad es la realidad. ¿Esto qué quiere decir?
que si la realidad indica que hay que beneficiar a los obreros, entonces el peronismo luchará para beneficiar a los obreros. Pero si la realidad les indica que es mejor entonces cambiar de posición y beneficiar a las grandes empresas, entonces el peronismo beneficiará a las grandes empresas. Lo mismo pasa con las empresas nacionales, extranjeras, lo mismo pasa con el modelo de familia, lo mismo pasa con prácticamente todo. Ahora bien, detengámonos un momento y voy a hacer otra aclaración más. Uno puede cuestionar muchísimo esta frase de la única verdad es la realidad. Uno la puede cuestionar muchísimo, uno puede preguntarse, ¿todos vemos la misma realidad? ¿Hay una sola verdad acerca de la realidad? ¿Todos entendemos la realidad de la misma manera? ¿O acaso nuestro género, nuestra clase social, nuestra formación, el lugar, la provincia, el país, la posición económica en la cual nos tocó crecer, no modifica la forma en la cual entendemos la realidad? Uno puede hacer muchísimos cuestionamientos a esta frase de Perón. Sí, los puede hacer. De todas formas, el punto no está en eso. El punto no está en si esta frase es correcta o no. El punto es que el peronismo lee la realidad, de alguna manera la lee y la entiende, y a función de ese entendimiento, de esa interpretación que saca de la realidad, el peronismo cambia. ¿Sí? El peronismo cambia. En función de cómo lee la realidad, el peronismo cambia. De un lado, criticando esta enorme flexibilidad ideológica que tiene el peronismo y esta enorme capacidad para adaptarse a los tiempos históricos, uno puede decir, bueno, pero si hoy defienden A y mañana defienden B y después pasado defienden C, no tienen ningún tipo de ideas, cambian todo el tiempo y entran todo el tiempo en contradicciones. Sí, es cierto, los críticos del peronismo, sobre todo los antiperonistas, consideran que esto es uno de los grandes problemas que tiene el peronismo. El peronismo cambia todo el tiempo de ideas. Y puertas adentro realmente uno puede encontrar peronistas de todos los gustos, sabores, colores y olores también. Hay de todo adentro del peronismo. Sí, por supuesto que sí. Ahora, en defensa de este camaleonismo, lo que podemos decir es lo siguiente: los peronistas, gracias a que se adaptan, gracias a que cambian según la realidad, gracias a eso los peronistas siempre están presentes, siempre son una alternativa válida a la hora de acceder al gobierno. En general ganan las elecciones, no siempre, pero en general cuando se les permite competir en condiciones más o menos equitativas con sus contrarios, los peronistas suelen ganar las elecciones y dicen los peronistas, gracias a esto nosotros cambiamos, nos adaptamos, sobrevivimos, ganamos las elecciones, accedemos al gobierno y desde el gobierno hacemos historia. ¿Hay contradicciones? Sí. ¿Hay muchas ideas adentro del peronismo? Sí. Pero gracias a esta capacidad para adaptarse, para crecer por todos lados, para incorporar ideas totalmente distintas y hasta a veces contradictorias, el peronismo sobrevive, el peronismo gana las elecciones, el peronismo gobierna y el peronismo permanece. Y al permanecer gobierna y hace historia desde el gobierno. Porque si no gana las elecciones, dicen los peronistas, si no ganas las elecciones, te quedas mirando la realidad desde afuera, te quedas criticándola, pero no cambias nada. Nosotros ganamos las elecciones y cambiamos esa realidad que a todos nos preocupa. Yo aquí no les voy a decir quién tiene razón, si los peronistas o los antiperonistas. Verán que en el transcurso de esta unidad de los 6 videos haré críticas y elogios tanto a los peronistas como a los antiperonistas, porque, y ahí entraremos en este otro punto, hay héroes y villanos, por decirlo así, en ambos lados. Hay acciones realmente elogiables, realmente aplaudibles y otras acciones realmente cuestionables, realmente muy criticables en los dos bandos. No van a encontrar un peronismo formado por ángeles y un antiperonismo formado por demonios o al revés. No, esto no existe. El peronismo y el antiperonismo están formados por gente de carne y hueso con sus aciertos, sus errores, sus grandezas y sus canalladas también. Realmente no quiero en esta unidad, sobre todo les recomiendo, yo les vengo hablando hace rato que no quiero que vean la historia en blanco y negro, pero ahora es mucho más necesario que antes. En esta unidad es donde más hago hincapié y más les recomiendo que no se casen completamente ni con el peronismo ni con el antiperonismo. Tengan una postura, como digo aquí, crítica y flexible, abierta, acepten que hay grandes aciertos y errores, grandezas y canalladas, realmente canalladas, que son hechas con toda la mala leche del universo, en el peronismo y también en el antiperonismo.
me encantaría, insisto, me encantaría decirles que en esta historia los buenos son esto y los malos son esto, o al revés, los buenos son esto y los malos son esto, pero esto no sucede así. De hecho, si han estado atentos en todo el transcurso de la materia, les he venido machacando una y otra vez que en historia no vemos las cosas en blanco y negro de los buenos contra los malos. Esto no es una película de Disney, chicos, esto no es una película de dibujitos. Esto es historia y la historia está formada por seres humanos. Los seres humanos somos seres muy complejos en donde es muy reduccionista pensar que todo se divide en blanco y negro, bueno o malo, sino que con todas las cosas que les he explicado ya hasta ahora, creo que ya tienen que tenerlo bien claro que no es tan fácil determinar así tan palmariamente estos son los buenos y estos son los malos, sino que dependen mucho de los puntos de vista. Quiero decir una cosita más sobre esta ala del esquema. Al guiarse por la realidad, venimos insistiendo en que el peronismo entra en múltiples contradicciones e incluso, algo que es muy común, los propios peronistas se pelean entre sí. En este sentido quiero citar a Jorge Luis Borges, uno de los más grandes escritores de la historia argentina, más que nada escritor literario, escribió muchos cuentos y poemas, y un reconocidísimo antiperonista. Borges decía que los peronistas no se pelean, se reproducen. Y en algún punto le podemos dar la razón. ¿A qué se refería con esto Borges? A lo siguiente, es que, por ejemplo, si hay una tendencia peronista que defiende el aumento de los salarios para mejorar la condición de los obreros, pero también hay otra tendencia peronista que defiende el aumento de las ganancias de las empresas para beneficiarlas a estas mismas, entonces estas dos tendencias se van a discutir entre sí, van a pelear entre sí. Borges dice, no están peleando, están ampliándose, se están reproduciendo los peronistas. ¿A qué me refiero con esto? A que esas dos tendencias se presentan después en elecciones, se presentan como opciones válidas, etc. Y una vez que una de las dos gana, entonces la otra baja la cabeza y se suma. Porque, y ahí no lo voy a citar a Borges, lo voy a citar al propio Perón. Perón decía, el que gana conduce y el que pierde acompaña. ¿Sí? Si hay dos tendencias, tres tendencias, 5 tendencias, 25 ideas diferentes dentro del peronismo, ¿cuál es la verdadera? Simple. La única verdad de la realidad, la opción que más voto consigue, la opción más poderosa, esa es la opción que gana y por ende es la opción que conduce. Las demás opciones del peronismo acompañan. ¿Por qué? Porque la única verdad es la realidad y la opción que ganó es la que supo leer mejor la realidad que las otras. Esto, por supuesto que es muy cuestionable desde muchos puntos de vista, pero así el peronismo existe, así el peronismo se adapta, así el peronismo gana elecciones, así el peronismo hace historia. Les dejo a ustedes, y aquí me detengo en este punto, ya no quiero seguirlo tratando, les dejo a ustedes la duda y la incógnita. ¿Este pragmatismo es bueno, es malo? Bueno, a medida que avancemos en el análisis de esta unidad, ustedes verán los pros y los contras, los aciertos y los errores que tiene esta postura tan flexible del peronismo. Mi esfuerzo en esta unidad es por mostrar los pros y los contras de esta postura y de todas las posturas y todas las acciones del peronismo y también del antiperonismo, para que ustedes después saquen sus conclusiones y tengan su propia posición o postura, que les recomiendo, insisto con esto, su postura necesita ser crítica, es decir, no aceptar el peronismo como una maravilla, ni tampoco el antiperonismo como una maravilla, sino que mantener una crítica en contra de aquellos aspectos que ustedes consideren negativos, pero también flexible en el sentido de no considerar de manera tan absoluta como absolutamente bueno o malo el peronismo o bueno o malo el antiperonismo. De lo contrario, si seguimos pensando en blanco y negro, esta discusión entre peronistas y antiperonistas que hoy la tenemos más a flor de piel que nunca, no terminará jamás. Si seguimos pensando en términos absolutos de que están los buenos en contra de los malos, seguiremos discutiendo en esta especie de diálogo de sordos que se ha convertido en la política actual y no podremos cerrar nunca esta discusión. Una última cuestión nada más. Como el peronismo es muy cambiante, yo voy a tratar de hacer la menor cantidad de comparaciones con la actualidad, sobre todo porque la época que estamos viviendo es bastante convulsionada y hay muchas ideas, muchas lecturas, y si realmente quisiera hacer una comparación académicamente correcta
del peronismo histórico que vamos a analizar nosotros ahora, este peronismo que arranca en 1945 y termina en 1955, si quisiera comparar esta época con la actualidad, me harían falta varios videos más y realmente sería muy largo. Así que me voy a abstener en la medida de lo posible de comparar estos primeros 2 gobiernos de Perón con el resto de los gobiernos y ideas y ideologías que convivieron dentro del peronismo, ¿sí? Bien, por otra parte aquí tenemos la línea del tiempo, son 3 líneas del tiempo, como venimos trabajando hace rato ya, una social, otra económica y otra política. En la social nos muestra cómo la clase obrera experimentará una peronización, una institucionalización y consolidación a través de 2 planes quinquenales. También sucederá lo mismo con estos 2 planes quinquenales en la cuestión económica, en donde avanzará el proceso de Isi. Y en lo político veremos cómo el golpe de Estado termina convirtiéndose luego o dando paso a la elección de Juan Domingo Perón como presidente en 2 veces consecutivas, con toda una serie de hechos, sí, que están aquí catalogados, los cuales todavía no lo voy a explicar porque, bueno, iremos volviendo sobre esta línea de tiempo cada vez que sea necesario a medida que avancemos en estos videos. Bueno, muy bien. En el último video de la unidad anterior habíamos visto cómo se daba el segundo golpe de Estado a mano del GO, del Grupo de Oficiales Unidos. Habíamos visto también las causas y las razones por las cuales este golpe se daba. No las voy a explicar aquí porque ya les explicamos en el video anterior. Lo que vamos a decir brevemente es que este golpe, esta dictadura del GO, encumbrará como presidentes a Rawson, Ramírez y Farrell. Aquí tienen los años. Y como están en chiquitito, creo que ya se dan cuenta que realmente no van a ser muy relevantes en esta historia, porque lo que más me interesa a mí ahora es analizar la ascendente figura de Perón, lógicamente. Habíamos dicho, en este sentido, que el GO tenía un nacionalismo autoritario y popular, y que tiene además 2 ideologías centrales que es necesario explicar. Primero, el anticomunismo, el rechazo total al comunismo, a quien, recordemos, recomendaba el GO reprimir, por supuesto, reprimir a los comunistas, pero también concederle derechos, es decir, conceder todos estos derechos que faltaban a la clase obrera para convencerla de esta forma que dejara de impulsar el comunismo y en cambio se sumara a defender el capitalismo. Además, estos militares del GO, que eran por supuesto nacionalistas y autoritarios, también defendían el catolicismo, consideraban que el catolicismo era la verdadera religión del Estado, que todos los buenos argentinos también deben ser católicos, y de hecho, atiéndanme muy bien aquí, una vez en el poder, estos militares establecieron la educación religiosa, por supuesto católica, obligatoria en todas las escuelas públicas y privadas. Pero dentro de este grupo de oficiales unidos hay una figura, que por supuesto es la de Perón, que con el tiempo y de a poco va a empezar a crecer, se va a hacer cada vez más popular, de allí esta idea del nacionalismo autoritario y popular, y va a empezar a conseguir cada vez más cargos políticos que le van a servir muy bien a Perón para ir aumentando su notoriedad, su popularidad y también su poder. Perón es un líder carismático y personalista, es decir, un liderazgo carismático y personalista como el que tuvo Irigoyen. No voy a explicar aquí qué es un líder carismático y personalista porque ya lo expliqué en su momento en aquel video de Irigoyen, en este de aquí que es recién les mostré. Así que si tienen alguna duda, por favor repasen ese video, más que nada la parte obviamente donde hablo del liderazgo carismático personalista. Lo único que voy a plantear aquí nuevamente es que este liderazgo realmente es muy popular y desarrolla un enorme apoyo de parte de la población hacia la figura de Perón. No solamente Perón tendrá un liderazgo carismático y personalista, también lo tendrá su segunda esposa, Eva Duarte de Perón, pero bueno, eso lo explicaremos en otro video porque acá ya sería demasiado. Quédense por favor con esta idea de que este tipo de liderazgo carismático le permite conseguir una enorme cantidad de apoyo, sobre todo de parte de los obreros. Y allí es que empezaremos a ver cada uno de estos cargos que le van a dar a Perón en el gobierno. Perón, al comienzo, es un coronel de relativa poca importancia, no es alguien que levante mucho la perdiz, como se dice en el barrio, y a Perón le dan un carguito menor, un cargo de poca importancia, que es el de ser secretario de Trabajo y Previsión. Él tiene que lidiar con los obreros, y Perón ve en esto la oportunidad, el trampolín para saltar hacia la palestra política, y comienza entonces
a intervenir en todo tipo de conflicto obrero a favor de los trabajadores. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre que haya un conflicto entre obreros y patrones, entre empleados y empleadores, Perón estará como tercero, estará como árbitro, estará mediando entre estas dos partes y en general Perón intervendrá a favor de los obreros, tanto social como política como económicamente. Por eso hemos puesto los tres colores aquí. Perón intentará inclinar la balanza en favor de los trabajadores. De la misma manera, fíjense esto para que sigan con claridad las similitudes con el liderazgo de Irigoyen, de la misma manera que Irigoyen lo hizo con los obreros sindicalistas. En el caso de Perón, él intervendrá a favor de todos los obreros, no solamente de los sindicalistas, a favor de todos los obreros en general. De esta manera, Perón conseguirá el apoyo de los sindicatos. Perón se va a convertir en ese coronel, en ese militar que está defendiendo los intereses, está defendiendo a la clase obrera, que está ayudándola a mejorar sus condiciones de trabajo, ayudándola a ganar mejores salarios, ayudándola a trabajar mucho menos y de esa manera llegar de mejor manera a fin de mes. Pero el accionar de Perón no se va a limitar solamente a esto, sino que también conseguirá hacerse de la vicepresidencia. Perón va a ser vicepresidente también. ¿Para qué sirve ser vicepresidente? Básicamente, si ustedes se acuerdan un poquito de lo que han estudiado en Ciudadanía y Participación allá por primero o segundo año, el vicepresidente es el que dirige las sesiones legislativas. En otras palabras, aunque el vicepresidente pertenezca al Poder Ejecutivo, tiene su banca en el Congreso de la Nación y le toca lidiar y dirigir todos los debates que ocurren en este poder, en el poder legislativo. Bueno, muy bien, ¿para qué le sirve a Perón estar sentado en el poder legislativo? Básicamente porque allí logra entrar en contacto con los radicales irigoyenistas, con los cuales él tiene coincidencias ideológicas. Perón defiende el apoyo a los obreros y defiende en este momento el desarrollo de la industria nacional, que son las mismas ideas que tenían estos radicales irigoyenistas. ¿Quiénes son estos radicales irigoyenistas? Bueno, son los radicales que forman parte de Forja, sobre los cuales ya he hablado muchísimo, y son los mismos que en su momento fueron los personalistas, es decir, son los que apoyaron a Irigoyen. Justamente por eso le decimos irigoyenistas. Básicamente son aquellos que defienden estas ideas, las ideas del nacionalismo económico y las políticas progresivas, es decir, políticas que ayuden a los trabajadores a ganar mucho más, que redistribuyan la riqueza. Y aquí quiero remarcar algo que ya debería ser bastante evidente para todos ustedes. A pesar de que muchos hoy día en el radicalismo, hoy en día no lo quieren aceptar o no les cuaje mucho, Perón inspiró su liderazgo en el de Irigoyen. Perón tomó muchísimas ideas, muchísimas prácticas y muchísimas características de Irigoyen. Hay bastantes similitudes y por supuesto también hay diferencias, no las voy a negar, hay otras diferencias muy claras que eventualmente en el transcurso de la unidad analizaremos, pero hay muchas coincidencias entre Perón e Irigoyen en múltiples características. Entre ellas las coincidencias ideológicas. Los dos defendieron, cada uno en su momento, el nacionalismo económico, el desarrollo de la industria nacional, el desarrollo de la economía argentina y la aplicación de políticas progresivas en favor de los obreros. Por supuesto, aclaro, esta defensa de estas ideas por parte de Perón es ahora en el comienzo. Después las cosas van a cambiar porque, como dije, el peronismo cambia. Sin embargo, insisto con esto, consigue a través de la vicepresidencia el apoyo de estos radicales irigoyenistas. Sin embargo, Perón no solamente se va a desempeñar como secretario de Trabajo y Previsión y como vicepresidente, también conseguirá el cargo de ministro de Guerra. Y esto es importante porque fíjense ustedes que los presidentes de esta dictadura del GO van cambiando, pero Perón va sumando cada vez más cargos políticos, va pisando cada vez más fuerte y es una figura en ascenso que cada vez se hace más notoria, cada vez gana más popularidad, gana más lugar en los diarios, en las radios y cada vez es más conocido. Y de hecho, sin lugar a dudas, termina eclipsando, opacando el rol de los diferentes presidentes de facto, dictadores de facto que tuvo
este segundo golpe de Estado, esta dictadura del GO. Perón fue ganando mucha más relevancia, sin lugar a dudas. Muy bien, a Perón le sirve ser ministro de guerra porque así aumenta el presupuesto, es decir, aumenta la cantidad de gasto que pueden hacer las Fuerzas Armadas y así una parte, recuerden esto por favor, una parte de las Fuerzas Armadas le será leal a Perón. Una parte, no todos, una parte de las Fuerzas Armadas apoyarán a Perón en esta empresa de desarrollo personal de poder en la cual Perón cada vez pisa más fuerte. De esta forma, y para ir cerrando este video, de todos los militares que participaron en este golpe de Estado del Grupo de Oficiales Unidos, la figura más notoria y hasta la postre, para la posteridad de la historia más importante, va a ser la de Perón. Por lógicas razones, porque Perón va a ir concentrando 3 funciones importantísimas que le permitirán en paralelo ganar apoyo de los sindicatos, ganar apoyo de los radicales irigoyenistas y ganar apoyo de una parte de las Fuerzas Armadas. De esta forma, Perón termina construyendo una nueva forma de estructura política que es la del movimiento peronista. El peronismo no es un simple partido como lo es el radicalismo, como es el Partido Conservador, como lo es el Partido Demócrata Progresista o cualquier otro partido. No, el peronismo construye por todos lados, suma apoyos de todos lados y eso, por supuesto, tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es crecer para todos los lugares posibles y hacerse muy importante, muy relevante. La desventaja es que conviven dentro de este movimiento peronista sectores sociales, políticos y militares que no siempre piensan de la misma manera y que a veces es muy complicado mantenerlos a todos adentro contentos, tranquilos y conviviendo pacíficamente. Esta convivencia armónica, pacífica, etcétera, etcétera, va a ser muy bien conseguida, y esto atiende muy bien, esta convivencia pacífica y fructífera, conveniente, que les permita a los peronistas ejercer el gobierno e influir muchísimo en la historia, esta convivencia va a ser muy bien lograda en esta unidad que estamos analizando ahora. Esto quiere decir que en esta unidad número 5, durante los 2 gobiernos de Perón, todos estos sectores tan distintos de la sociedad y de la política de las Fuerzas Armadas van a convivir bien entre sí durante estos 2 gobiernos. Después iremos a la unidad número 6 y veremos que esto ya no es así, la unidad 7 tampoco, etcétera, etcétera. Pero por el momento hay que reconocerle a Perón la enorme capacidad de hacer un equilibrio realmente difícil entre sectores sociales y políticos con ideas muy distintas, con intenciones muy distintas, con intereses muy distintas, pero que en este momento confluyen, es decir, terminan yendo hacia el mismo lugar, que es a la construcción de este movimiento peronista, que por supuesto respalda la figura de Perón. Un último detalle en este video, y aquí cortamos. Perón es un coronel, obviamente fue a la escuela de oficiales del ejército para instruirse, para aprender, y además hay que reconocerle que fue un gran estratega desde un punto de vista político. Perón, y esto lo reconocen tanto los peronistas como los antiperonistas, no tiene un pelo de tonto, no da puntada sin hilo, tiene una capacidad notable para elaborar estrategias políticas y quizás esta es la primera que podemos reconocer en su carrera, la capacidad para construir por 3 lugares distintos un nuevo movimiento, una nueva forma de hacer política que realmente, cambiará la historia. Y por favor, entiéndase bien esto, que Perón sea un tipo muy astuto, inteligente, frío y calculador no es lo mismo que decir que es un buen tipo, no. De hecho, si les vengo insistiendo hace tanto tiempo de que no pensemos las cosas en blanco y negro, obviamente no voy a decir Perón es bueno o Perón es malo porque sería tirar abajo y entrar en abierta contradicción con todo lo que les vengo enseñando. Perón es un tipo muy astuto, un tipo muy inteligente, un tipo que diagrama muy buenas estrategias políticas. Ya van a ver más adelante que este hombre es un tipo muy astuto, pero sobre todas las cosas, si es astuto, entonces cuando las cosas no salgan como él pretende o empiecen a haber reclamos en su contra, Perón entonces no le podríamos creer que se haga el tonto, no le podríamos creer que se haga el desentendido, el distraído, porque Perón puede ser muchas cosas, pero tonto no lo es, tonto no es. Continuaremos en el próximo video.